artículo 134 constitucional es claro al establecer que los servidores públicos están obligados, en el ejercicio de su cargo, a conducirse con imparcialidad y neutralidad política, es decir, que tienen la obligación de ejercer sus funciones y los recursos inherentes a las mismas sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. Por su parte, el artículo 41 de la Constitución señala que la propaganda gubernamental de todo nivel de gobierno debe suspenderse desde el inicio de las campañas políticas y hasta el término de la jornada electoral de que se trate. Se trata de normas restrictivas, sin duda, que en México son el resultado de una compleja historia de construcción de equidad en la competencia electoral. La lógica es sencilla. La competencia electoral misma debe darse entre los partidos políticos y entre las candidaturas que se disputan en las urnas, un cargo público electivo, y no entre el gobierno por un lado y los partidos de oposición por el otro, porque eso significaría una competencia desigual e inequitativa. Esas prohibiciones se introdujeron en la Constitución con la reforma electoral de 2007, luego de un complejo conflicto postelectoral detonado por la denuncia de la entonces oposición de una indebida interferencia del presidente Vicente Fox en las elecciones de 2006, cuando en repetidas ocasiones se pronunció durante las campañas electorales de ese año en el sentido de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río. Las nuevas reglas fueron pactadas entre todas las fuerzas políticas para evitar una intromisión indebida desde el poder público en las elecciones y, a partir de entonces, se convirtieron en prohibiciones constitucionales y así en una de las principales condiciones de equidad en la competencia. Bajo esas reglas, hemos tenido en los últimos 15 años el mayor grado de alternancia de nuestra historia y se les han aplicado a 3 gobiernos federales diferentes. Dichas reglas, el INE llevaron al INE y al Tribunal Electoral a determinar que en 2 ocasiones el presidente Calderón había violado la Constitución. También al presidente Peña Nieto se le sentenció 2 veces por las mismas causas. Y del mismo modo, las mismas normas, con el mismo criterio, le han sido aplicadas al presidente López Obrador, aunque en este último caso las violaciones han sido constantes y numerosas. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Electoral en la sentencia Sub-Rep 229 del 2021 y acumulados, solo durante las campañas políticas de las elecciones de 2021, en el 80% de las conferencias matutinas del presidente de la República se violaron las prohibiciones constitucionales. No deja de llamar la atención que quien, en el pasado, desde la oposición, demandó esas prohibiciones, ahora, en el poder, acuse al INE y al Tribunal Electoral, órganos encargados de sancionar esas violaciones, de ser censores y se quiera vender que esas intromisiones son en ejercicio de su libertad de expresión. De hecho, el Plan B, en la parte que ya fue anulada por la Suprema Corte de Justicia hace unas semanas, pretendía darle la vuelta a las prohibiciones constitucionales bajo el argumento de que los dichos de los servidores públicos siempre están amparados bajo su libertad de expresión. Justo lo contrario a lo que dice la Constitución. Hace unos días, en el marco de la campaña de descalificación que se ha emprendido desde el poder en contra de la Suprema Corte de Justicia y bajo el pretexto de que se presentaría una iniciativa para modificar la Constitución y elegir así a los ministros de nuestro máximo tribunal, el presidente llamó a un voto masivo por Morena en 2024 para lograr una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión. El hecho fue denunciado ante el INE y, sorprendentemente, 2 de los consejeros recién nombrados y que ahora integran la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, decidieron que no había falta, argumentando precisamente la libertad de expresión del mandatario, justo lo que el gobierno y Morena han venido argumentando, y contraviniendo así los muchos criterios que tanto el Tribunal Electoral como el mismo INE habían sostenido. Afortunadamente, el viernes pasado, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral le enmendó la plana a la Comisión de Quejas del INE y ordenó que se dictaran medidas cautelares contra el presidente, ordenando además, mediante una tutela preventiva, que éste se abstenga de seguir violando la Constitución, dada la inmediatez de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. El mismo día, los 2 nuevos consejeros del INE que he mencionado rectificaron y en una nueva queja
decidieron acompañar la postura de la presidenta de la comisión, quien, congruentemente con los criterios previos, planteaba que con sus referencias cotidianas a las elecciones, sus denuestos a la oposición y su llamado al voto por su partido, el presidente estaba violando el orden constitucional. Ojalá que los nuevos consejeros del INE comprendan, por un lado, que una cosa es el voto de confianza que desde la sociedad se les ha otorgado y otra, bien distinta, es haberles conferido un cheque en blanco. Y, por otro lado, que la independencia y la autonomía se ejerce en cada decisión. Ojalá lo recuerden. Y si lo olvidan, afortunadamente para eso está el Tribunal Electoral.